Bueno, y damos comienzo entonces a este encuentro. Este encuentro con Narci Lara, fundador, es decir, de la banda de Sauron, esta banda que desde 1996, ¿no? Si no me equivoco, es decir, viene sonando. Y para Héctor Makiji Matsuda, que me acompaña en el canal, y para mí en particular, ¿no? Que vengo escuchando la banda hace 20 años, es un momento muy, pero muy emocionante, ¿no? No es simplemente hacerle una entrevista a una poderosa banda de folk metal, de juglar metal, ¿no? Española, sino es hacerle una entrevista a aquel que he escuchado durante horas y horas y que he criado a mis hijos escuchándolo, ¿no? Es decir, también. Así que, Narci, muchísimas gracias por tu presencia. Un placer, el gusto es mío. Muchísimas gracias por vuestra acogida, vuestro apoyo y vuestro cariño y para mí, como digo, la verdad que es un auténtico placer compartir con vosotros este ratito. Narci, es decir, estamos a punto de poder escuchar completo tu 10º disco, ¿no? Es decir, el 10º disco de Sauron. Queríamos empezar un poquito desde atrás, ¿no? De hacer un poquito de historia. Pero antes conocerte un poquito a vos también personalmente. ¿Músico? ¿Alguna otra profesión? ¿Algunos otros estudios? Pues sí, yo soy músico, estudié flauta travesera y guitarra clásica en el Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz. Y aparte, pues también hice la carrera de magisterio en la especialidad de música. Y hice la licenciatura de psicopedagogía, me especialicé en resiliencia, en un máster que hice de intervención psicológica en contextos de riesgo. Y bueno, a día de hoy pues soy director de una escuela de educación infantil y primaria y llevo ya pues unos 20 años trabajando en la docencia y casi 25 pues dedicado a Sauron. Es decir que estoy todo el día ocupado con tantas cosas, ¿no? a mi espalda, pero que son dos pasiones que tengo, son dos trabajos que amo y le dedico pues cuerpo y alma cada día. La verdad que a la docencia, a mis alumnos le dedico todo lo que puedo y más, porque es una profesión maravillosa, el ser educador. Y bueno, sobre la música que os voy a decir, ¿no? Es la otra parte que complementa pues mi alma, mi espíritu, y a la cual pues le dedico el resto del día. Yo estoy todo el día trabajando en lo que me apasiona, entonces es algo que me llena completamente como persona, ¿no? Bueno, tú sabes que mi canal tiene mucho que ver con la docencia, porque en realidad fue hecho para que llegaran los alumnos en contexto de pandemia, y me encontré con la sorpresa de que de mis alumnos, que son bastantes, cada año son unos 1000 alumnos, se extendió a casi 50.000 personas, y entonces he tratado de no perder el aspecto educativo del canal, y así es que el tenerte a vos hablando de estos temas, creo que también es un llamado a la vocación, ¿no? Es decir, al tema de la vocación artística y docente, y cómo se entroncan y se unifican, ¿no? En tu persona, a través de tus palabras, a través de tu música. Yo no sabía estas cosas, si bien te he leído muchas veces, no sabía tu vocación docente y tu acción docente, y ahora entiendo muchísimo más, es decir, las letras de tus canciones a partir de allí, ¿no? Quiero empezar con una pequeña cita, ¿no? Que dice: no todo lo que es oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida. Esta cita para mí siempre fue paradigmática y es indudablemente, tú lo sabes, del Señor de los Anillos, ¿no? Cuando lo encuentran a trancos, ¿no? Es decir, encuentran la carta de Gandalf y allí juega con esa frase, ¿no? La frase común es: no es oro todo lo que reluce, pero Tolkien la da vuelta, ¿no? Y dice: no todo lo que es oro reluce siempre, y no toda la gente errante anda perdida. Yo cuando escuchaba esta frase pensaba en vos, pensaba en Sauron, haciendo algunas diferencias, ¿no? Creo que ahora están reluciendo, creo que ahora están llegando cada vez más, pero
pero creo que son justamente símbolos de los montaraces, ¿no? De esos errantes, de esos juglares. Bueno, y creo que la historia, ¿no? Tiene que ver también con El Señor de los Anillos, como comenzaron aquellos primeros discos, ¿no? Por supuesto, es una frase con la que nos identificamos plenamente al 100%. No ha sido fácil el camino, ni mucho menos. Empezamos allá en 1996, como vos apuntaba, como usted apuntaba antes, concretamente el día 1 de septiembre de 1996, porque tiene una fecha concreta que es cuando yo me encuentro con Antonio Ruiz, el batería, y entonces decidimos formar la banda Sauron. A partir de ahí teníamos unas ideas de varias canciones. Ya teníamos ahí algunos textos basados en El Señor de los Anillos, en otros autores como Gustavo Adolfo Bécquer, del romanticismo español. Y bueno, éramos muy jóvenes, no sé si tendríamos 17 años, éramos muy, muy jóvenes, me acuerdo, con todas las ganas del mundo. Y bueno, pues empezamos a formar a la banda y grabamos nuestra primera maqueta en las Navidades de aquel año. Fue para mí, pues, imaginaros, ¿no? El poder tener en formato físico. En aquella época todavía estaban las cintas de cassette y el tener el primer cassette con tus 8 canciones que formaban esa maqueta, que se llamó La Cripta del Duende, pues fue para nosotros, la verdad que un salto increíble, ¿no? De estar tocando prácticamente en aquel local que era un boquete oscuro, donde teníamos apenas una toma de corriente y bueno, no teníamos creo ni luz en el techo para poder iluminarnos, y el poder tener esa maqueta, el poder presentar nuestra música en los bares y en los locales de allí de nuestro barrio, fue para nosotros la verdad que un aliciente increíble. Y a partir de ahí pues mucho trabajo, mucha ilusión, muchísimas piedras en el camino que también nos las hemos encontrado y nada, con la tenacidad de creer en lo que haces, con la ilusión siempre, ¿no? de creer en tu proyecto, de creer en lo que estás haciendo, por supuesto siempre disfrutando, porque es también una variable importante el poder disfrutar en el camino, en tu trayectoria musical y profesional. Cuando se disfruta y se tiene ilusión, pues todo viene rodado. Y a partir de ahí pues fuimos ya tocando en algunos que otros festivales en la provincia, algunos que otros también lo ganamos, ¿eh? Y eso nos motivó muchísimo para poder seguir, presentar nuestras maquetas en diferentes discográficas, hasta que en 2001 pues llegó el esperado primer álbum, El Guardián de las Melodías Perdidas, que presentamos a nivel ya nacional, y pudimos tocar pues en una gira por España y tocar en grandes festivales, y ya bueno, pues todo es un poco a partir de ahí rodado, ¿no? Aunque sí es verdad que ha habido cambios de formación y demás hasta el año 2004, pero prácticamente desde ese año que cito todo ha sido ya trabajo con el mismo grupo de compañeros, el girar mucho por España, el conocer América, desde Argentina hasta Estados Unidos, pasando por muchísimos países, y la verdad que todo han sido pues grandes alegrías y tengo la suerte de poder hoy estar aquí hablando con vosotros, ¿no? Y hablando de nuestra música, algo impensable hace pues ese tiempo que hablamos, y es algo muy bonito, algo muy maravilloso que llegues a conectar con tanta gente, con tus letras, con tu música, el saber que hay muchísima gente ahí que nos sigue, que nos muestra su cariño día a día. Es un regalo lo que estamos viviendo, y no hay palabras de agradecimiento para tanto apoyo, de verdad. La verdad que estamos muy, muy satisfechos, y nuestro sueño como tal musical, pues podemos decir que está cumplido, porque es el respaldo permanente de tantísima gente, el saber que, bueno, que tu música, que tu mensaje conmueve a muchas personas, que les ayuda, incluso te mandan unos mensajes preciosos por las redes, por los emails, y eso para nosotros es la satisfacción más plena. Narci, ahora que decías esto, que estabas especializado también en lo que es resiliencia en situaciones vulnerables, cuando uno escucha las letras de tu canción también hay como ese mensaje de esperanza, esa búsqueda de sentido, ¿no? Y me llamaba la atención el nombre, o sea, Sauron, cuando uno está dentro de la mitología de Tolkien, es el Señor Oscuro, ¿no? Entonces,
¿por qué nombrarse, o no sé si a lo mejor, porque hay una pequeña diferencia con la M final, ¿no? Pero definitivamente está relacionado con ese nombre del Señor Oscuro. Es como una contradicción, pero cuando ya uno entra al universo de tu banda, la propuesta es otra. Es como que le hubiera caído mejor un Rivendell o un nombre quizás más del lado de la luz, digamos, ¿no? O sea, Es curioso, es muy curioso y tiene una explicación. Imaginaros que os estoy diciendo que la banda se funda cuando yo apenas tengo 17, 16 años. Tengo ya 42. Imaginaros pues que mi perspectiva sobre la vida, mi filosofía sobre la vida ha variado mucho, ¿no? estos años. La rebeldía típica de la adolescencia obviamente se ve impregnada en cuando decidimos llamar con el Señor Oscuro el grupo. Y obviamente pues en aquella época también, los primeros años, todo era mucho más descriptivo, por así decirlo, en las letras, ¿no? Era mucho más narrativo. Todo pues se basaba prácticamente en transcribir una historia literaria, por así decirlo, o una leyenda, que tenemos también muchas canciones basadas en la leyenda tradicional de nuestra tierra, y nos dedicábamos pues a leer y a transcribir, sin pensar quizá demasiado en el mensaje. Ahí hay prueba de ello de muchas canciones de la época, ¿no? Con el paso del tiempo, uno va madurando, va estudiando, va aprendiendo, y obviamente se empieza a preguntar cosas y se empieza pues a poner en relieve muchas de los planteamientos que hacemos en nuestras letras y en nuestros discos, ¿no? Más actuales. Y obviamente nos damos cuenta de que somos capaces de, lo que estábamos hablando antes, conmover a las personas, el hacerles reflexionar, el hacerles pensar sobre su existencia, sobre el qué hacen en la vida, qué camino toman, qué decisiones toman a diario. Y entonces todo ese tipo de planteamientos nos hacen ser muy, muy cuidadosos con lo que escribimos. Obviamente el rango de fans, de seguidores, crece de una manera exponencial a lo largo de todo el mundo, ¿no? Son muchísimos países de partes del mundo donde nos siguen. Y entonces tenemos mucho más cuidado a la hora pues, de establecer nuestros mensajes y nuestras letras y qué vamos a contar a la gente. Y un poco ahí creo que la cuestión, ¿no? Ahí reside la respuesta de tu planteamiento, porque en 25 años una persona obviamente madura, triste sería si no, ¿no? Cambia su perspectiva sobre muchas cosas, sobre su filosofía de vida, y por eso se nota perfectamente este carácter que es apreciado de forma tan puntual y de forma tan correcta, ¿no? Igual pasa con la música. Fijaros que antes pues era una música más ruda, si nos gustaba cómo sonaba a la base, y cuanto más fuerte sonara y más rápida pues mejor, y ahora pues cuidamos muchísimo en función del mensaje que queremos mandar, el mensaje que queremos transmitir, todo tiene y debe ir acompañado con una música lo más acorde posible para que exista ese equilibrio, ¿no? Musical, que esa, bueno, entre comillas, perfección que todo músico trata de buscar, ¿no? Personalmente, yo sigo siendo un fan tuyo y los primeros discos, escuchándote en tu voz, también me fascinaban, ¿no? Me gustaban muchísimo. Pero reconozco que lo que vos estás transmitiendo tiene mucho que ver también con unos mensajes que se hacen cada vez más profundos, ¿no? Los primeros discos, volviendo un poco a esa historia, tienen una influencia muy directa del Señor de los Anillos, ¿no? El regreso a la Tierra Media como la maqueta, luego, ya Sombras del Este fundamentalmente. También va apareciendo Salúster, ¿no? Salúster, que ya es propia de tu propia mitología, ¿no? Ya no es solamente el expresar el pensamiento de Tolkien, y tampoco es el trabajar de una manera maravillosa, de eso después vamos a hablar también sobre la literatura española, pero sino también es crear una propia mitología, y yo creo que sí Salúster podríamos decir que sigue presente también, ¿no? Los valores que allí aparecen siguen muy presentes todavía hoy, ¿no? Y se van profundizando en la banda, ¿no?
Efectivamente, con la referencia de grandes maestros como Tolkien, vamos ideando una forma de trabajar, una forma de ver la música, y llega el momento que incluso ideamos nuestra propia mitología, ¿no? Por así decirlo. Hay personajes como Zaluster, como Glimbert, como Ataf, como Tarkendeotor, que tienen todos participación en el disco de Ular Metal, Claro. que fue un disco pues bastante aclamado por los seguidores, donde hay pues grandes clásicos de la banda, ¿no? Como La Musa y el Espíritu, La Batalla con los Cueros de Vino, Estrellas sin Luz, y está pues la trilogía de Zaluster también, y lo que hacemos es un poco jugar a esa metáfora, ¿no? que estos maestros que estamos comentando pues nos plantearon, y nosotros pues le damos rienda suelta a nuestra imaginación y planteamos algo parecido, ¿no? Cada uno de estos personajes pues tiene una identidad propia en la filosofía humana, en el ser, en el estar, en su espacio, digamos, en el espacio vital. Es una trilogía compleja que requiere pues de la lectura del libreto a la vez que de la lectura de las canciones para poder comprenderla. Y eso pues empieza a llamar mucho la atención a los seguidores, a los fans, se hace todo un mundo, ¿no? Alrededor de toda esta creación, y hasta el día de hoy pues ha seguido con nosotros. Y la verdad que hay una frase, ¿no? que es muy, muy conocida por todos nuestros seguidores de siempre, que es que Zaluster te guíe y te proteja, y se ha hecho pues casi viral, ¿no? En todos los seguidores y los fans de Sauron, y viene de ahí, de ese disco de Ular Metal, y esa idea conceptual que tuvimos de esa mitología, bueno, que salió un poco de la cabeza, y demandando pues soluciones sociales, demandando pues problemas que estaban surgiendo en el mundo en aquella época y que todavía hoy existen. Así que nunca pasa de moda eso. Bien. Las ilusiones vagan por los mundos, atrapa alguna. Esa frase siempre me maravilló, ¿no? Es decir, las ilusiones están por allí, atrapa alguna, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía Héctor también, de esta visión que es llena de esperanzas, ¿no? Es decir, que da siempre, aún en tiempos de mucha oscuridad, la posibilidad de una esperanza. Ular Metal fue un disco maravilloso sin duda, y esos clásicos, canciones, incluso Dioses Eternos, ¿no? Ese tributo a Barón Rojo que fue fantástico, ¿no? Es decir, que emociona cada vez que uno lo escucha. Dracul Nocte, bueno, La Batalla de los Cueros de Vino, que nosotros hemos hecho en el canal, hemos analizado. Sí, me encantó. Volveremos sobre ella. Luego vino, es decir, 11 romances de Al Andaluz, ¿no? Y allí brilló la literatura española, la literatura andaluza, ¿no? Es decir, sobre todo, bueno, ahí también hay obras maravillosas, ¿no? Que, bueno, vos nombrabas a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? En El Monte de las Ánimas. Vino García Lorca, Vida, Sueños. Y poco a poco nos vamos acercando a este nuevo disco que está surgiendo. Yo, bueno, obviamente he escuchado algunos de los que ustedes han ido compartiendo durante el año, pero en donde uno va encontrando conexiones, ¿no? Es decir, en el abismo, ¿no? Es decir, cuando en el abismo se habla ese galeote, en ese poema de Luis de Góngora, si mal no recuerdo, es decir, que habla acerca de que es difícil ser hombre si uno no es libre, ¿no? Ese tema de la libertad vuelve a aparecer en música, y aparece de una manera muy fuerte también en este disco que se nos viene, ¿no? Es decir, y que estamos todos esperando. Efectivamente, la libertad para nosotros ha sido pues una idea que siempre se ha madurado en nuestras letras, en nuestros mensajes. La libertad es lo más preciado que puede tener el ser humano. No hablo de la libertad ya como libertad física, sino la libertad, por supuesto, de pensamiento, de acción, y dentro del contexto del respeto, porque también no debemos olvidar que no es lo mismo libertad que libertinaje. Entonces, pues siempre hemos abogado por ese término, ¿no? En muchas de nuestras canciones, y muchas de las frases que usted ha nombrado, pues obviamente son el estandarte de muchas de nuestras canciones. En discos como 11 romances, luego pasó a Sueños, y ahora con Música, ¿no? Donde hace prácticamente 2 semanas hemos también publicado una canción
que se llama La danza de los mundos, que tiene también, pues, obviamente, un término de la libertad como el que estamos hablando, ¿no? Un término que para nosotros es algo muy importante para transmitirlo de una forma súper reflexiva, respetuosa y sin olvidar de que la libertad no se debe mezclar con el libertinaje. Y para eso, pues, es difícil el plasmarlo en una letra de una canción, pero creo que los fans, los seguidores captan, ¿no? Captan ese mensaje de una forma, pues, bastante clara, y así lo hacen saber a la banda, ¿no? Totalmente, ¿no? Si hace años lo puedo pasar tus letras en mis clases, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es decir, lo cuidadoso que sos al defender estos valores que deben tomarse, bueno, en el caso de la libertad es lo que hace digno al hombre propiamente, pero en su justa definición, en su justo sentido. Efectivamente. También, es decir, indudablemente hay temas muy contemporáneos que aparecen en el disco, y vamos a la primera canción, Amanecer, ¿no? Es decir, ¿qué nos puedes decir de ese tema, de Amanecer? Amanecer es un tema de actualidad, con todo lo que está ocurriendo con el cambio climático, la concienciación que parece que poco a poco se va tomando por parte de la población, no tanto a nivel político, pero sí a nivel social, y sobre todo en las escuelas de primaria, de secundaria, de infantil, en las universidades, donde por fin parece que es un tema que se está tomando en serio, por lo menos esa es mi percepción, y es algo que nos preocupa mucho a Sauron. Hay canciones no solo como Amanecer, hay otras del disco Vida, como Cambia el Mundo, ¿no? Donde ya hay obviamente una declaración de intenciones con respecto a la defensa de nuestra madre tierra. Y Amanecer es una historia muy bonita, porque obviamente es una historia metafórica, donde se narra una historia de amor entre la luna y la tierra, y está el sol presente. La luna ve como su amada la tierra pues está sufriendo a manos del hombre, y entonces decide ayudarle antes de que muera, y pide ayuda al sol. Entre los tres se ayudan, se alinean para terminar, pues, entre comillas, con el virus que está afectando a la Tierra, ¿no? Que en este caso, pues, la humanidad. Es una metáfora, es un cuento, obviamente, pero sí se ha captado bien el mensaje para que la gente tome conciencia de que esto no es ninguna broma. Hay un solo planeta, no tenemos más, esta es la madre Tierra, ahora y para siempre, y que hay que cuidarla, hay que tomar conciencia desde edad temprana hasta que dejemos este mundo, ¿no? Siempre. Es un camino largo de respeto, de amor hacia lo que tenemos, hacia lo que nos brinda, y por supuesto el legado que tenemos que dejar a las nuevas generaciones va en esa línea, ¿no? De respeto, amor, de cuidémosla y respetémosla muchísimo. Yo creo que hay justamente un tema que siempre lo hablamos con Héctor, ¿no? Y que en Sauron está muy claro, ¿no? Hoy en día hay quienes indudablemente miran hacia otro lado y no ven las preocupaciones que has manifestado. Hay quienes, en cambio, asustados por las consecuencias, terminan de alguna manera predicando una especie de odio al hombre, ¿no? Es decir, viendo al hombre como una especie de plaga. Creo que Sauron deja muy en claro que el mensaje es: la humanidad está destruyéndose, o está destruyendo la naturaleza, pero de alguna manera tenemos que ser defensores no solamente de la ecología, sino de la ecología humana, ¿no? Y eso lo comparo indudablemente con uno de los temas que a mí más me ha llegado al corazón, que es 3, 2, 1, la Tierra, ¿no? No es un canto de decir, como desgraciadamente algunos transhumanistas y nuevos ideólogos que terminan siendo funcionales a los poderes globalizadores que sufrimos todos, no solamente allí, sino aquí también, y muchas veces tienen detrás la idea de que, bueno, defendamos el planeta, pero acabemos con la población humana o transformemos al hombre en otra cosa. Creo que Sauron lo que apunta es a recuperar la dignidad del hombre, y eso me parece que aparece en su idea de la libertad, aparece en su idea del amor a la vida y a la necesidad urgente de
quizás tomar incluso esta misma pandemia como una oportunidad de ser diferentes, ¿no? Es decir, yo por lo menos en las canciones no siento horror al hombre, sino que siento horror a las cosas cometidas, me incluyo y me da ganas de decir, bueno, tengo que ser mejor, ¿no? Y creo que un poco ese es el mensaje que me transmiten. Yo soy un humanista al 100%. Yo creo en la humanidad. Yo creo en el hombre, en la mujer y obviamente defiendo a la humanidad con garras y dientes, vamos. Es un toque de atención, efectivamente. Esa es la lectura que se debe hacer de esas canciones. Creo en la humanidad, creo en la educación, creo en la reflexión y por supuesto, creo en que las personas pueden ser mejores a través de estas herramientas, ¿no? De la educación, del amor, del respeto, del diálogo y queda mucho por avanzar, queda muchísimo por avanzar en estas herramientas, en estas materias que estamos hablando. Y entonces, bueno, pues en cierta forma, lo que hablábamos antes, ¿no? Tiene conexión esa gran cantidad de receptores que tenemos y los cuales pues nos sentimos en la obligación de transmitirles estas ideas para que reflexionen, utilicen la autocrítica para mejorar, tanto ellos como el poder mejorar su entorno, ¿no? Y granito de arena se van construyendo y se van formando montañas. Entonces yo creo que cada uno tiene esa posibilidad de aportar lo mejor de sí para hacer grandes cosas. Y yo creo además que los grandes avances y los grandes logros de la humanidad han tenido esta forma de este mecanismo de acción, ¿no? Es así. Entonces, efectivamente, como usted dice, la transmisión a la cual nos debemos obligados a través de nuestra música, porque como ya decía, somos muy conscientes de la importancia que nos dan muchas personas, pues está claro que tenemos que aportar por nuestra parte esa pequeña dosis de humanismo, ¿no? De hacerle ver a la gente que a lo mejor no llega a entender o a pensar en estas cuestiones que estamos hablando, el que ellos son capaces y que son capaces de por ellos mismos y además transmitirlo a sus amigos, a sus amistades, a sus familias, a sus colegas en el trabajo y entre todos pues pensar y trabajar por un mundo mejor. Esa sin lugar a dudas es la filosofía más importante del grupo. Llevo 400 años cabalgando con mi fiel escudero Don Sancho, combatiendo gigantes por ti, ¿no? Es decir, ¿qué me dirías de esa frase, ¿no? Para mí es muy fuerte, ¿no? Es decir, y creo que los define también, ¿no? Es decir... Esa frase es la que concluye nuestra canción de la batalla de los cueros de vino, donde Miguel además la canta con una pasión, una rabia que transmite y yo todavía después de tantísimos años que llevo escuchándola en directo me pone la piel de gallina, ¿no? La gente se ve como esa parte, ¿no? El público se sube a otro escalón arriba y canta, se desgañita con los puños en alto y han captado el mensaje. Han captado el mensaje del viejo y loco Quijote que ahí tiene toda la razón, ¿no? Estamos, claro, estamos reflexionando sobre el avance que puede hacer cada uno por su propia cuenta, el dar un paso más, el ser mejor persona, todo eso se resume en esa frase del Quijote, ¿no? Y cuando dice que se asoma a nuestro mundo y ve lo que hay, él prefiere volver a su libro, ¿no? Y quedarse ahí tranquilo en ese mundo de disparate y de locura y mágico, ¿no? En cierta forma. Y es una llamada de atención. Esa frase es una llamada de atención a la gente, al público, diciéndole
el Quijote no es el que está loco, no es el que divaga, somos nosotros, y el propio Quijote, que es un personaje peculiar como todos sabemos, nos da un tirón de orejas y nos alerta de que hay cosas que no estamos haciendo bien. Reflexionemos, ¿no? Pensemos y mejoremos. Esa es la filosofía que transcurre paralelamente con esa frase tan emocionante, ¿no?, del final de esta canción. Ahora, Narci, ahora que comentabas esto, y José María hablaba de los 400 años, hace poco leía un ensayo de Miguel de Unamuno, que era esto de En busca del sepulcro de Don Quijote, ¿no? Y ahí él habla de que los que van a buscar el sepulcro tienen que animarse a hacer este recorrido solos, ¿no? Solos, y sabiendo de que mucha gente los va a, a traicionar en el camino, ¿no? Y cómo, o sea, los que estamos de alguna manera en esta preferencia por una vocación humanista, por un discurso en donde podamos recuperar un poco el sentido humano de las cosas, tenemos que aprender a transitar esto solo, pero sabiendo, Unamuno decía, al final te vas a dar cuenta que cuando llegues a ese lugar vas a tener como un ejército al lado tuyo, que de pronto no eras tú solo, sino que había muchos como uno que estaban en esa búsqueda, ¿no? Y ese es un poco el consuelo de saber que no somos pocos, sino que quizás hay que saber esperar para poder encontrarlo, ¿no? Es una reflexión preciosa y que, bajo mi punto de vista, también tiene una lectura importante. Y es que cada persona es importante el ofrecerle los medios para que llegue a la plenitud personal. Es importante que los educadores tenemos una función, como sabéis, muy importante con respecto a los jóvenes. Estemos pendientes de aquellos que necesitan ese empujón, esa mano. Cuando alguien la necesita, alguien se cae en ese camino que decía Unamuno, hay una parte fanganosa donde alguien cae y puede permanecer ahí si no tiene una mano bondadosa, una mano reflexiva, una mano sabia que se tiende y en ese momento ayuda a salir del charco. La grandeza del ser humano es llegar a la plenitud por sí mismo, pero eso no se aprende si no tienes ayuda, ¿no? Y entonces una función muy importante de los educadores, de las personas que se dedican a la cultura, a la música, a todas las artes en general, y parte importante también de la familia, con la cual se va moldeando, ¿no?, esta figura de persona madura, esta persona que es capaz de afrontarse al mundo con criterio, con reflexión, con crítica. La madurez es un camino difícil, como dice Unamuno, ¿no?, en este pasaje. Es un camino difícil. Pero cuando llegas, has conseguido la plenitud. Y el camino no es fácil. Y hay muchos agentes que te van a ir ayudando. Si tienes la suerte de tener buenos docentes a tu lado, la suerte de tener una familia que te arrope, de amigos que están ahí contigo y te dan un buen consejo, todo eso es muy importante para fraguar una personalidad madura, una personalidad crítica, como estamos diciendo, una personalidad transparente, bien consolidada, bien arraigada, con valores, con principios. Y siempre es lo que he intentado transmitir como docente a mis alumnos, ¿no? El poder facilitarle ese camino, y si alguna vez se caen en el charco o tropiezan o se desvían del camino, pues simplemente actúo con ellos recordándoles el que deben enderezar de nuevo ese camino. Algunos necesitan que les dé
una palmadita en la espalda, otros necesitan que les dé un jalón porque se van demasiado y otros necesitan simplemente una palabra bonita. Cada persona necesita pues lo que necesita, pero el camino, las personas que tenemos cierta madurez y cierto bagaje en la vida, somos las que tenemos que estar pendientes de todas esas que necesitan una luz que les guíe, una luz en el camino, y obviamente no se pierdan en esta senda que nos propone Unamuno. Y cuando lleguemos además allí veremos que hay muchos, ¿no? Cuando lleguemos a la meta hay muchos como nosotros, hay muchos que han pasado penurias y calumnias durante el camino, pero será muy satisfactorio a nivel personal el haber atravesado, ¿no?, esa senda y haber logrado pues alcanzar el objetivo, ¿no?, haber llegado a esa luz y a esa plenitud humana, ¿no? Y obviamente es un pasaje precioso y que intentamos, pues, por supuesto, poner en práctica a través de nuestras canciones, a través de nuestra filosofía. Pero no solo eso. Sauron, yo creo que ya ha pasado la barrera de ser un grupo al uso de música, ¿no? Es una filosofía que yo creo que nuestros seguidores y nuestros amigos diariamente lo ven y lo captan. Y en nuestros conciertos también, ¿no? Y se ha formado una comunidad, ¿no? Esta comunidad donde llega al final del camino de su senda Unamuno, en la que nos explica, donde nos vemos muchas de estas personas y compartimos cosas y ponemos encima de la mesa muchos de los planteamientos que estamos hablando y nos enriquecemos a la vez, ¿no? Nos enriquecemos unos de otros. Eso es maravilloso. Eso es lo máximo a lo que puede aspirar pues un músico, una persona en la vida. Narci, yo me veo obligado a citar un poema acá porque cuando los escuchaba hablar a los dos, digo, esto no fue programado, ¿no? Es decir, yo ya lo tenía preparado y parece que sintetizara todo lo que acabas de decir. Un texto que a mí me llegó muchísimo que dice: no pude evitar quedarme allí a mirar cuando esa niña saltaba una y otra vez. Sonriendo me contó que no iba a descansar, que con la luna algún día podría jugar. En la niña encontré lo que casi olvidé. Y la frase final, dame tu mano y la luna te conseguiré, ¿no? Creo que sintetiza, ¿no?, en esta canción de Soñando Contigo, desde el disco Sueños, sintetiza esta idea, ¿no? A mí me gusta mucho decir en las clases, solos no podemos, pero no estamos solos. Coincido plenamente que el camino lo tenemos que hacer cada uno, y ahí está nuestra libertad, bien usada para alcanzar la plenitud, pero esta idea de que solos no podemos, ¿no? Y esa frase tuya, ¿no?, esa frase del poema de dame la mano y la luna te conseguiré, ligado también al valor de los niños, ¿no?, y al valor de la magia y de los sueños, creo que sintetizan gran parte de la filosofía de Sauron y que es realmente maravillosa. Es una letra preciosa. Miguel tiene una sensibilidad especial también con respecto a los temas que hablan sobre reflexión, Miguel es un humanista increíble, una persona con una sensibilidad increíble y obviamente es una de las canciones más bonitas y más cargadas de significado que ha realizado, que versa sobre el alcanzar los sueños, con esta metáfora preciosa, ¿no?, de la niña que salta y salta y lo intenta una y otra vez y nunca se cansa, y los mayores la observan y muchas veces incrédulo dicen, no se cansa nunca, y la niña responde, no, quiero alcanzar la luna, es mi sueño, hasta que lo consigue, ¿no? Obviamente es un empuje emocional en el trasfondo de esta letra para transmitir a todas esas personas que dudan sobre sí mismos, dudan sobre las dificultades que han encontrado el camino, de que todo es posible, Es cuestión de creer en ti, es cuestión de ser una persona con las ideas claras, es cuestión de perseguir aquello por lo que realmente crees que va a hacer algo pleno en tu vida, que va a llenarte, y es una canción maravillosa, ¿no? Cada vez que la tocamos la gente se emociona muchísimo y es muy bonita. Nosotros te estamos llevando siempre al terreno nuestro de la filosofía, ¿no? No dejamos de valorar y maravillarnos ante la música, ante la cantidad de instrumentos, no solamente los
que vos tocas, porque es decir, también está la gaita, es decir, bueno, además de la flauta traversa, etcétera, sino también de todos los instrumentos que utiliza la banda y la música, ¿no? Como que es una maravilla. Y también las canciones llenas de humor, ¿no? Porque también en este nuevo disco vemos canciones como, es decir, El queso rodante o como La fiesta de la cerveza, que son canciones que también llenan de alegría, ¿no? Yo creo, ¿no? Es decir, Mira, muchas veces cuando nos sentamos a idear un disco, hay una votación siempre que solemos hacer porque, claro, tenemos muchas ideas. Somos 6 músicos muy activos y presentamos muchas ideas. Y luego, obviamente, tenemos que hacer una criba de las canciones, si no tendríamos discos de 30 o 40 canciones, eso no puede ser. Entonces, pues sí intentamos darle una organización, una estructura, y ya llevamos años con esto, ¿no? Y tanto tienen cabida las canciones que hacen reflexionar, que son filosóficas, como las que están basadas en literaria, en literatura de forma descriptiva, como las fiesteras que son tan necesarias luego en el vivo, en el directo, ¿no? Donde obviamente también disfrutamos muchísimo e intentamos que nuestros shows pues sean 2 o 3 horas donde la gente va a divertirse, va a pasárselo muy bien, a que olvide sus rutinas, sus problemas diarios, y canciones como las que usted nombra, son necesarias, ¿no? Son ingredientes que son insustituibles en nuestros directos. Y por eso, pues, obviamente también hacemos pues acopio de ellos en los discos. Sí, últimamente también intentamos darle ¿cómo digo? Un punto reflexivo, ¿no? a esas canciones también, porque el queso rodante tiene un trasfondo sobre el honor, ¿no? El honor de las personas, el honor. Y la fiesta de la cerveza, el trasfondo, la traducción que tiene es un brindis que hace el grupo en agradecimiento a todos esos seguidores que nos acompañan día a día, ¿no? Durante estos casi 25 años, y es un brindis, un alzamiento de copa por ellos y de salud y gratitud, ¿no? Hacia ellos. Entonces intentamos que también tengan pues cierta conexión, ¿no? Con algún valor, con alguna idea. En Lazarillo de Tormes has hecho una cosa maravillosa también, ¿no? Es decir, has vuelto también sobre un clásico de que han estudiado, es decir, allí en España y que hemos estudiado también en la Argentina y me imagino que también en Perú, Sí. todos en el colegio, y que nos permites en muy poquitos minutos hacer una reflexión muy grande acerca de este personaje y convertirlo también de alguna manera en lo heroico que tiene este personaje, ¿no? Es decir, pese a todo y pese a que pareciera que es la típica expresión de esa picaresca y que se deja corromper, sin embargo tiene valores, ¿no? Es decir, y ahí yo entiendo el tema de la resiliencia y ahí entiendo tu función y tus estudios de psicopedagogía. Ahí es como que todo se me hace mucho más claro al escucharte. La obra es una maravilla. Es una maravilla. Literatura y sí, decidimos siempre en nuestros discos 2 o 3 canciones, siempre intentamos pues basarnos en alguna obra literaria. Y El Lazarillo pues es una obra que desde mi adolescencia me encantó y vi la oportunidad ahora de escribir. No es fácil, resumir en 2 estrofas y un estribillo una obra magna, ¿no? Pero bueno, estuvimos trabajando, nos gustó el resultado y efectivamente nosotros le dimos nuestro enfoque, ¿no? Desde una perspectiva resiliente y también utilizando la empatía con el pobre Lazarillo, ¿no? El trasladándonos a aquella época donde el mal llamado, bajo mi concepto y mi punto de vista, el siglo de oro español, ¿no? Porque sí hubo muchos avances en algunas cuestiones científicas y demás, pero hubo también un calvario que tuvo que pasar pues el grosso de la población, ¿no? Entre ellas pues nuestro pobre personaje. Y para mí es no un antihéroe, sino un héroe realmente, porque desde la perspectiva que lo trata la canción, habría que verse en el pellejo del pobre personaje, con las que tuvo que pasar para poder llevar más o menos, digamos,
desarrollar una vida plena, ¿no? Dentro de lo que cabe en aquella época tan oscura en ese sentido. Entonces, bueno, Sauron toma su papel en la obra, le da un poco la vuelta y encima de la mesa pues expone lo que opina sobre el Lazarillo y le da una forma cuasi épica, ¿no? Al final. La música acompaña mucho porque os habéis fijado que tiene un carácter orquestal, un carácter épico, ¿no? que acompaña muy bien el texto y la fuerza con la que Miguel interpreta magistralmente la canción. Y ha gustado muchísimo, ha calado muchísimo, porque también imaginaros que en estos momentos difíciles que vivimos de pandemia, mucha gente se ha visto identificada, ¿no? con la letra, incluso gente que no conocía, ¿no? la obra y lo ha extrapolado al día a día de hoy, que tristemente muchas familias, muchas personas lo están viviendo. A nivel musical ha sido un éxito este disco y bueno, me alegro mucho de que también a muchas personas le haya ayudado esta historia del Lazarillo, que narra perfectamente cómo él también se va haciendo su hueco, ¿no? Tanto personal como espiritual, y logra conseguir pues su objetivo en la vida de cierta forma, ¿no? Con las penurias que tuvo que pasar. Narci, perdón, Héctor, sí, dale. no, aquí, digamos, en Latinoamérica, la cultura del juglar es una cosa, digamos, que no está enraizada ancestralmente con nosotros, pero calculo que en la cultura andaluz lo juglar es algo que está en su ADN, ¿no? Cuéntanos un poco qué significa eso de ser juglar. Primero, como que está en lo que es ser la banda, pero también en la cultura general del pueblo español, ¿no? Lo juglar. Sí, nosotros somos de una tierra que se llama Andalucía, en el sur de España. Es una tierra con una historia envidiable, ¿no? Por esta tierra han pasado multitud de culturas, desde los fenicios hasta los tartesos, romanos, griegos, la cultura íbera, los 700 años que estuvieron aquí los árabes. Ellos estuvieron mucho más tiempo, que también siempre se lo explico a mis alumnos. La cultura árabe estuvo aquí más tiempo de la que hoy día llevamos nosotros, que prácticamente llevamos unos 500 años. La cultura árabe estuvo casi 800 años aquí en nuestras tierras. Y ellos levantaron muchos de los pilares de lo que hoy conocemos como Andalucía. Muchas de las ciudades, de los grandes monumentos, como la Alhambra de Granada, y la mayoría de los pueblos de la zona de la Sierra de Cádiz, de la zona de la Sierra de Málaga, la zona de la Alpujarra de Granada, Córdoba, ¿no? Que fue pues, la capital del reino, con 1 millón de personas aproximadamente en el siglo X y en el siglo XI, fueron grandes estandartes que dejaron un legado pues aquí de infinito valor, ¿no? Todo eso pues ha logrado a día de hoy que haya una riqueza cultural pues infinita, a nivel arquitectónico, escultural, musical, de todo, ¿no? Literario. Como decía antes el profesor José Aguerre, estábamos haciendo un disco, ¿verdad?, en 2008 basado en los literatos de aquí de nuestra tierra, ¿no? Y hay para escribir, pues, imaginaros, de tantas y tantas épocas: Gualada la Omeya, el citado Góngora, Lorca, Nogales, Bécquer, poetas actuales como Jorge Garrido, que también basamos una canción, Lejos del Mar de Rosas, en uno de sus increíbles poemas. Es decir, hay una cultura y un bagaje que en parte pues también fue transmitida a través de la tradición oral por los juglares. Los juglares son personajes que aparecen en la Baja Edad Media y a través pues de su importante función, antes pues obviamente no había prensa escrita, no había noticias en la tele y demás,
ellos hacían un papel muy importante, que era pues transmitir todas las noticias que ocurrían de un lugar y llevarlas a otra. Y lo hacían a través de la música, lo hacían a través de la poesía, lo hacían a través del arte callejero, ¿no? Y entonces, ese papel tan importante, el grupo se ha visto muy reflejado en ello, ¿no? Ahora nosotros obviamente somos juglares del siglo XXI, lo tenemos todo mucho más fácil, lo tenemos todo a mano. Nos basta con echar un vistazo a las noticias, con echar un vistazo a la prensa, el leer un buen libro, y esa información la tenemos de forma inmediata, ¿no? Pero también, en cierta forma, esa transmisión, ¿no?, de historias, de valores, de cuentos tradicionales, de lo que narra cierto libro, lo que narra cierto poema, pues lo estamos llevando a cabo. Y por eso pues, nos identifican con los juglares y nosotros estamos muy satisfechos de ello, ¿no? Yo creo que no hay mejor término que identifique pues, la labor que pretendemos y la labor pues, que llevamos haciendo tanto tiempo. Hay un tema sin duda, bueno, hay un tema como la danza de los mundos que también retoma, ¿no?, toda la diversidad y toda esta riqueza, ¿no?, que tiene España y que tienen las distintas regiones. Bueno, le estás hablando al hijo de una mallorquina, ¿no? Mi madre, Francina Siqueira, es de Mallorca. Yo iba diciendo, bueno, muchos de esos pueblos también pasaron por las Baleares, ¿no? Y por Mallorca también. Claro que sí. El apellido sea vasco, ¿no? Es decir, es una mezcla de vascos y catalanes, mallorquines, mi origen. Pero más allá de ello, hay una canción que tú sabes que a mí me ha llegado muy profundamente y que me gustaría que cuentes la historia de esa canción, 3, 2, 1, La Tierra. Yo siempre hago interpretaciones de lo que el autor de la canción, no queriendo decir, bueno, esto quiso decir, sino lo que me dice a mí. Pero en este caso tengo una oportunidad única. Al autor de la canción lo tengo delante, entonces puedo preguntarle antes de editar nuestro propio video qué quisiste decir o por qué tanta pasión en esa canción. Hay canciones que me han resultado en mi trayectoria muy difíciles de escribir, muy, muy difíciles. Y son las que me tocan personalmente. Te diré que La Musa del Espíritu habla de mis abuelos paternos. Mi abuelo falleció y para mí fue un palo muy, muy grande. Yo era muy joven y el pobre sufrió mucho con una larga enfermedad. Y a mí me inspiró esa canción, ¿no?, que también se ha convertido en cierto himno entre los seguidores, que es la maravillosa La Musa y el Espíritu. El Espíritu, obviamente, es el alma de mi abuelo y la musa es mi abuela paterna, ¿no? ¿Por qué llegó tanto esa canción? Porque está escrita con el corazón. Es transparente, es clara, es cristalina. Lo que transmite es así y sale del corazón, ¿no?, sale de aquí. Otra de las que más me costó escribir y pasé también un momento muy malo en mi vida es la canción Vida. La canción Vida narra el fallecimiento de una prima hermana mía, que era como una hermana para mí, con 23 años de una enfermedad, donde pues mi familia, como podéis imaginaros, lo pasa muy mal. Personalmente me coge a mí joven también y me cuesta creer eso, ¿no? Me cuesta creer lo que está sucediendo y por qué tan joven abandona este mundo, ¿no? Lo que ocurre es que veo pues una situación contextualizada de momentos muy, muy, muy oscuros en mi familia. Obviamente mi familia está muy apenada y veo que día a día se empieza a recordar a mi querida prima de una forma muy triste. Y sin embargo ella era todo lo contrario. Ella era luz, ella era vitalidad, ella era alegría, ella era una sonrisa permanente, una gran persona con un corazón increíble. Y a mí se me ocurre de que es justo que a ella se le recuerde de esa forma. Entonces, pues sale la canción Vida. La canción Vida paradójicamente habla de la muerte. Y es una canción donde yo establezco un diálogo con ella y ella pues me da mis fuerzas para poder seguir adelante. Fijaros lo que os estoy diciendo. Su espíritu me da fuerzas para yo seguir adelante. Me invita a mí a vivir.
Y claro, eso es lo que yo quería transmitir a mi familia. Digo, ella está dándonos fuerzas para que sigamos hacia adelante y disfrutemos de la maravillosa vida, disfrutemos de los momentos, disfrutemos de lo bonito que hay, ¿no? Por hacer y por descubrir y por vivir, ¿no? En definitiva. Y entonces sale esa canción que mucha de la gente no capta, porque es difícil, ¿no? De captar el mensaje más subliminal que hay, ¿no? Y más, por así decirlo, más integrado, ¿no? en la letra. Pero es esa la filosofía de la canción Vida. Y luego está la de 3, 2, 1 La Tierra, que se produce pues en el nacimiento de mi querido sobrino Álvaro. Pasan pues 35 años sin aparecer ningún miembro nuevo en la familia. Mi hermano más pequeño, Alberto, tiene 36 años ya. Y bueno, desde que nació el pequeñuelo, pues no vino nadie a la familia, ¿no? Entonces imaginaros la explosión de alegría que se produce cuando mi hermana nos anuncia que está embarazada, ¿no? de Álvaro. Yo tengo excelente relación con mis hermanos, vivo de primera mano el embarazo de Álvaro y bueno, me voy comunicando con él a través de de tocar el vientre de mi hermana. Yo cada vez que iba a verla, no, por favor déjame tocar el vientre, yo notaba las pataditas. Yo también pues veía las ecografías, ¿no? Con esas fotos en blanco y negro, por eso dice la canción en blanco y negro, seguí el camino hacia la luz, ¿no? En blanco y negro yo seguía esas ecografías en blanco y negro que nos daban los médicos y veía ahí cómo iba creciendo ese personajito poco a poco. Y bueno, pues establezco con él una comunicación casi hasta que el día de su nacimiento prácticamente estoy allí, ¿no? Y se produce la bella explosión, ¿no? La bella explosión es el momento del nacimiento. Por eso te habla de eso la música. Y bueno, se me ocurre que como la canción va dedicada a un niño, el establecer una metáfora como el viaje de un astronauta. El pequeño Álvaro va en su nave espacial dentro de el vientre de mi hermana, ¿no? Y a través de su nave espacial pues me va narrando su viaje, a través de lo que os estoy contando, ¿no? De sus pataditas en la barriga, de las ecografías, hasta que se produce finalmente el parto, ¿no? La bella explosión, la llegada a la Tierra, ¿no? El 3, 2, 1, el aterrizaje a la Tierra y se produce pues el maravilloso momento de la vida, ¿no? El maravilloso momento de la felicidad incalculable, como explica la canción, ¿no? La ilusión que jamás nunca en la Tierra soñé, ¿no? Porque es que es verdad que nada es equiparable al nacimiento de un bebé, ¿no? Y bueno, la canción la hice con todo el amor, con todo el cariño del mundo. Imaginaros cuando se la mostré a mi familia, a mi hermana, eso fue un show. Lloraban mucho, ¿no? De alegría y me daban las gracias por un regalo eterno, infinito, ¿no? Y las gracias al revés, se las daba yo por haberme a mí permitido el vivir, ¿no? Esta experiencia tan maravillosa. Además, Álvaro, además de mi sobrino, es mi ahijado y para mí pues es una de las canciones más bonitas y más especiales que he escrito nunca jamás, claro. Así la siento yo, los sonidos son de Álvaro, ¿no? Es decir, en el video creo que, ¿no? El llanto lo grabé también con la grabadora y para sorpresa pues de la familia lo colocamos al final de la canción en reconocimiento pues a su propio nacimiento, ¿no? Es una canción muy personal porque obviamente el estribillo dice los ojos suyos son azules como el mar, porque así es, ¿no? Es muy personal, pero luego es extrapolable a cualquier momento maravilloso que puedan vivir cualquier familia, ¿no? En el nacimiento de un bebé. Es una canción personal, pero absolutamente universal a la vez, ¿no? Es decir, el final ese de Hoy la vida triunfó, es decir, ha conmovido aquí también en la Argentina el corazón de muchos, ¿no? Es decir, creo que en tiempos donde, por eso decíamos antes, ¿no? Donde a veces se olvida uno de lo humano, en donde a veces la forma de escapar de los problemas y las angustias es más en una actitud más bien de encerrarse, de alguna tecnologizarse y dejar de ser uno mismo. El canto a la vida que has hecho desde una experiencia personal,
¿no? Sin ningún tipo de finalidad ni ideológica, ni mucho menos, simplemente contar lo que es el nacimiento, lo que es el embarazo, lo que es acompañar, creo que es la mejor defensa de la vida que podrías haber hecho. Cuando termina con esa de hoy la vida triunfó, digo, bueno, es decir, es una expresión muy linda, sobre todo para aquellos que están esperando bebés, para aquellos que a veces en estos tiempos tan oscuros enfrentan un tiempo de mucha vulnerabilidad, de dificultades, ¿no? Y que al sentir esto puedan tener una empatía, ¿no? Es decir, con lo que es realmente esto que dice la letra de la canción, ¿no? Cuando nace el bebé, cuando se produce esta explosión maravillosa, ¿no? Es decir, se logra una unión, se logra una felicidad que es real, ¿no? Por supuesto que tú partes de la historia de tu familia y seguramente va a tener un padrino de lujo, ¿no? Álvaro, además de un tío, pero claro. Me imagino que toda la banda lo va a acompañar también, pero más allá de todo eso, creo que aún aquellos que tienen dificultades, aún aquellos que están en dudas, creo que el acompañamiento de un hijo nos cambia la vida, nos cambia la forma de percibir la vida. Mi nieto de 2 años, ahora acaba de cumplir 3 años, no paraba de verla. Es decir, ese video yo creo que se la pasé unas 200 veces. La de 7 años la vio unas 40, 50 veces y dijo, bueno, abuelo, ya está. Pero el más chiquito me decía, otra vez, porque además de la historia, es decir, el reflejo, las imágenes, el niño que va avanzando hasta el nacimiento y bueno, el llanto de ese bebé le generaba una empatía a este nietito que se llama Andrés María, de 2 años, que yo no lo podía creer, ¿no? Cómo llegaba a todas las generaciones y lo bonito de esta canción, por eso la elegí y por eso no puedo dejar de felicitarte y de sentir esa empatía con vos también, ¿no? Que como yo, gracias por mis hijos y mis nietos, es decir, lo puedo, gracias a Dios, sentir también en esta vida. Muchas gracias por compartir esa experiencia con tus nietos. Muchísimas gracias. No. Y me alegro fue muy bonito, y fue muy bonito no solamente compartir las canciones filosóficas o literarias de Sauron con mis hijos, sino ahora compartir estas canciones con mis nietos. Narci, no quiero robarte mucho más tiempo, sé que estamos en días de estreno, me imagino que va a ser una maravilla, ¿no? Es decir, el estreno de música, y bueno, no quiero tampoco dejar de agradecer a Hanchi, es decir, el webmaster que me hizo el contacto contigo ya desde el principio de este año. Fue una gran ayuda. Mandarle un gran saludo, ¿no? Es decir, al nuevo cantante, yo le llamo nuevo cantante, vos fijate, ¿no? Es decir, él ya hace cuántos años que está cantando, ¿no? Es decir, pero que es una maravilla también, ¿no? Como canta, y a todos los demás miembros de la banda, ¿no? Sí, son maravillosos, son gente que se ha dedicado cuerpo y alma al disco, y a todos los discos, todos los trabajos, y por supuesto le damos un abrazo enorme a todos, ¿no? Han trabajado me quito el sombrero ante todos porque el ilustrador Daniel López, con ese trabajo maravilloso de la portada, esos trabajos que siempre hace impolutos, ¿no? y que también transmiten gráficamente el contenido del álbum. Y bueno, este disco música es muy esperado. La canción música también, ¿no? Es una canción muy bonita que vais a poder escuchar ya mismo, porque ahora se va a estrenar prácticamente pues en estos días. Vais a ver un trabajo genial de Alba y Leo en las imágenes del vídeo. Pero la canción es una de mis favoritas también porque narra la canción música, el apego, cómo se establece el apego con la música, ¿no? Por parte mía. Y yo creo que todo el mundo se va a ver muy identificado porque va a leer entre líneas, ¿no? Esta historia que se va a narrar de cómo yo contacto con la música desde pequeño. La música me ayuda mucho en mi camino de la vida, en mi desarrollo personal. Me anima cuando estoy triste, me acompaña en los momentos de soledad. Entonces, bueno, hay una metáfora ahí que se personifica a la música como una musa, ¿no? Una mujer que me acompaña. Al final acabo pues enamorándome perdidamente de ella. Y en mi momento de madurez incluso pues me describe sus secretos más íntimos.
que es el arte de la composición. A través de la inspiración logro conocerla, ¿no? Logro descubrir sus entresijos en la armonía, en la melodía, y habla unos pasajes muy bonitos en las estrofas de cómo interactúan entre sí las notas musicales, los ritmos, la clave de sol con el compás, y es una explosión pues de emociones y de inspiración, y la verdad que es una canción muy muy bonita, es de mis favoritas de este disco, así que os invito a escucharla también. La estamos esperando, te agradezco este anticipo y esta explicación, y bueno, te agradezco muchísimo, ha sido un gran honor poder compartir este tiempo con vos. Creo que lo vamos a compartir también con toda Latinoamérica y bueno, y los vamos a esperar cuando termine esta pandemia, cuando termine estos momentos, en su próxima gira, en su próxima venida a la Argentina. Tendrás que ir a Lima también, seguramente. Así los esperamos con los brazos abiertos. Ha sido realmente un honor para mí, un momento muy fuerte, inolvidable, poder charlar todo este rato con vos, y quedamos con Héctor a total y absoluta disposición, ¿no?, para acompañar en todo lo que podamos a esta banda que creo que deja un mensaje filosófico muy profundo en defensa de la naturaleza, en defensa de la vida, en defensa del ser humano, y que también un mensaje que está lleno de esperanzas, ¿no? Es decir, lleno de esperanzas. J.R.R. Tolkien, con el cual ustedes comenzaron, tiene ese pasaje tan fuerte donde ya parece todo perdido y Sam mira la estrella, ¿no? Están allí en Mordor y se queda tranquilo, porque dice, aunque el anillo no se pueda destruir, aunque el Señor Oscuro venza, aunque todo esto sucede, esa estrella va a seguir brillando, porque la luz siempre es mucho más fuerte que la oscuridad. Gracias, Narci, por todos estos años, desde ese nombre que te comentaba Héctor, te preguntaba Héctor, desde Sauron, todo lo contrario, ha llenado de luz la vida de miles de personas en el mundo, juntamente con esta gran pasión por la música que nos identifica. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Narci. Muchísimas gracias a vosotros, el honor ha sido mío, muchísimas gracias por brindarme este ratito. Me lo he pasado muy bien, me he divertido muchísimo con vosotros, hablando de lo que más me gusta, y espero pues que sea el primero de muchos encuentros. Cuídense muchísimo, les mando un fraternal abrazo y espero pues que estemos en contacto muy a menudo. Hasta muy pronto, un abrazo a todas las personas que van a ver pues este vídeo, a todos los seguidores que tenemos tanto en Perú como en Argentina, como en toda América. Y nada, muchas bendiciones de verdad y muy agradecido. Muchas gracias. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Narci. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga.